espacio. Señor, mire, las cosas que pasan aquí en vivo, usted no se imagina. Ustedes no se imaginan. Estamos aquí en su panel de las mañanas del 56. Y sí, habla con tres calvos. El señor Felipe Valdés, el calvo nuevo, el señor Melvin Herrera y Georgi de Palau, que hoy está con su gorra, pero ya ustedes saben. Para disimular. Exactamente, que ahí no hay absolutamente nada. Acá copelado. Así que estos jóvenes pues quieren hacer hoy un análisis de el discurso presidencial. Adelante, jóvenes. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que recomendándole a los dominicanos y dominicanas que se tomen de su tiempo 2 horas y 47 minutos para que vean el discurso de el presidente Luis Abinader. ¿Y por qué digo que deben ver este discurso? Porque en la historia de nuestro país, desde el año 1957, nadie había hecho un discurso tan largo y al mismo tiempo había dicho tan poco. Entonces, nosotros como país tenemos un problema y yo quiero arrancar por ahí. Nosotros como país nos da pereza escuchar a nuestras autoridades rendir cuentas, pero sobre todo nos da pereza documentarnos sobre qué es una rendición de cuentas y qué es lo que debe hacer el primer mandatario cuando encabeza esa reunión conjunto que se establece como la Asamblea Nacional para escuchar las ejecutorias del gobierno durante un año fiscal, que se comprende desde el año 2022, desde enero, desde el 27 de febrero 2022 al 27 de febrero 2023. Las sombras y luces de este discurso ya han sido evaluadas por diferentes expertos. Nosotros tenemos nuestra propia opinión. Lo primero es que debemos reconocer que en materia de turismo el gobierno ha exhibido algunos avances. Sin embargo, nosotros entendemos que en otros temas, como es el tema de la seguridad ciudadana, como es el tema de la inflación, como es el tema del costo de los combustibles, como es el tema de inversión en salud, como es el tema de la inversión en la educación, pues se quedaron cortos. Otra observación de este discurso es que el tema de la lucha contra la corrupción fue el gran ausente del discurso del presidente Luis Abinader. Recordamos que los primeros años de gobierno, el primero y el segundo, pues fueron caracterizados por un discurso quizás agresivo y contundente con relación a la corrupción que según ellos representaba el gobierno pasado. ¿Qué ocurrió o qué ocurre con este gobierno que al parecer tiene el temor hoy en día de tocar el tema de la corrupción? También de manera expresa pudimos notar que el presidente volvió a prometer la inauguración de obras que había prometido en el año 2022. Tal es el caso de la ampliación del metro de Santo Domingo Norte, el cual el mandatario en su discurso de febrero del 2022 anunció que para diciembre de ese mismo año pues iba a inaugurar la ampliación de las paradas del metro Hermanas Mirabal, Gregorio Luperón, Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó, cosa que no ha ocurrido así. Y seguimos entonces ante las largas filas del metro de Santo Domingo y lo que se pudiera significar como un retroceso y una crítica que nosotros hemos hecho, ya que otros países han aplicado otro tipo de solución que no requieren mayores gastos. Otra de las obras que el presidente anunció que iba a inaugurar en el año 2022 lo supone el Hospital General de la Ciudad de la Salud, Nelson Anastasio, quien también se había comprometido
con inaugurarlo en agosto del 2022. Y que desde entonces, desde agosto, se emitió un decreto designando al doctor Ramón Durán como director de ese hospital, pero aún se abrió una nómina donde se le está pagando tanto a su director como a un grupo de empleados sin el hospital ha sido inaugurado de manera formal, en un franco acto de corrupción y dolo en contra del Estado Dominicano. Lo demás, cuando hablamos, por ejemplo, de que el presidente hablaba de cambio y señala, por ejemplo, la entrega de titulación como una acción de cambio, tenemos que recordar que la entrega de titulación la inició el gobierno pasado de la mano de el expresidente Danilo Medina. Cuando hablamos de que se entregaron 53 planteles escolares, muchos, tenemos que señalar también que muchos ya estaban en fase final de terminación, entre un 80 y 90%. Y cuando hablamos de que el presidente dijo que había entregado cerca de 200 y tantas obras, también hay que señalar que las obras que han entregado, todas estaban en fase de terminación. La realidad aquí es que este discurso estuvo plasmado de demagogia. Y yo quiero ser claro en algo. A veces, cuando en el Estado se manejan crisis, se requiere lo que hemos estudiado, lo que es el marketing y el manejo de crisis y el marketing político. Sabemos que lo que más requiere un candidato o un presidente es asesores y manejadores de crisis. Esto se compone por un grupo de asesores que frente a una problemática pues generan posibles soluciones y entonces usan lo que se llama el mediatismo. Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que el presidente se ha acostumbrado al mediatismo y se ha acostumbrado a distorsionar la realidad, aprovechándose de que nosotros los dominicanos no nos gusta leer ni documentarnos. Por eso ha hecho el ejemplo del Pollo Index. El Pollo Index es una supuesta evaluación que han hecho unos economistas que a mi juicio tienen que ser empleados del presidente, que hacen una comparación sobre el poder adquisitivo del dominicano con el sueldo mínimo, con el salario mínimo, y hacen una comparación de que en el año 2011 podían adquirir cerca de 98 libras de pollo con un salario mínimo y que ahora pueden adquirir cerca de 160, lo que supone un incremento de que usted puede consumir, de que usted puede adquirir 58 libras de pollo más que en el año 2011. Un ejemplo burlón, un ejemplo descarado, un ejemplo fuera de lugar, porque entonces habría que decirle al ciudadano presidente que los dominicanos con el salario mínimo no solamente compran pollo, que tienen que comprar el aceite más caro de la historia, que tienen que comprar el arroz más caro de la historia, que tienen que echar el gas, el GLP más caro de la historia, que tienen que pagar alquileres, que tienen que pagar transporte, que tienen que pagar colegiatura, que tienen una serie de gastos que cuando usted entonces analiza el costo de la canasta básica familiar versus el salario mínimo, entonces lo que pasamos es una vergüenza como un país que se supone va en vía de desarrollo. Nosotros entendemos que dentro de las prerrogativas que ha señalado el presidente, cerca del 90% se debió a un manejo de crisis mediática que solamente nos dice a nosotros que el presidente no sabe ni dónde está parado ni hacia dónde va. Me cogí mucho tiempo. No, bastante, lo suficientemente. Y Leonel quiere que no le responda ya, que coja ese cortecito. El tiempo de Dios siempre será perfecto. Que coja ese cortecito y que se lo mande. Exacto. Sí. Mire, la realidad es otra en los barrios, en los supermercados. La situación económica está sumamente difícil. Incluso pudimos ver con la vuelta de México, solamente los jóvenes que partieron del país por situaciones que dice el presidente, se crearon empleos,
se crearon plazas, pero en realidad la realidad es otra parpante. Solamente en mi sector se fueron 30 jóvenes porque no aguantaban la situación económica del país y se fueron hacia Estados Unidos. De verdad que la situación está sumamente complicada, señor presidente Abinader. Su equipo económico le está asesorando muy mal en todos los sentidos, porque usted sale a las calles y las personas están al grito. Se está vendiendo un país el que no es. La salud está sumamente incómoda, complicada, la delincuencia, la justicia y otros temas más que de verdad nos afectan como dominicanas y dominicanos que estamos al día a día trabajando por un mejor país, por una mejor educación, por tener un país independiente donde no haya dudas si vamos a ayudar a los haitianos, si vamos o no, dependiendo la manera en que lo vayamos a apoyar, porque de verdad la situación está sumamente complicada, la realidad nacional, la delincuencia arropándonos, es sumamente difícil lo que estamos viviendo las dominicanas y dominicanos al día de hoy. Lamentablemente no es lo que vivimos en el discurso del señor presidente de la República, Luis Abinader. Bueno, yo creo, como dicen algunos, que todo depende del color y el cristal con que se mire. La política genera pasiones a favor y en contra. El gobierno dice una cosa y la oposición dice otra. Pero usted que vive aquí, ¿qué piensa, Felipe? Aquí lo que hay que ver, ¿Usted no vive porque en la México? gente está confundida. Una cosa es la rendición de cuentas, que son los números, las cifras que presenta un presidente de la República, porque ha recibido un presupuesto del año anterior y presenta sus ejecuciones por escrito con números y cifras. Y otra cosa es la pieza oratoria que va acompañada de ese depósito de rendimiento de cuentas. Entonces la gente siempre critica el discurso de los presidentes, del presidente Luis Abinader y los que han pasado. Yo creo que es un error, que es una estrategia equivocada. ¿Por qué? Porque nadie que va a ese escenario va a decir que las cosas andan mal, ni a presentar cifras y acciones que generen desesperanza. Un presidente, cuando va a ese escenario que dirige todo un país, tiene que vender optimismo. Y creo que eso es lo que ha presentado el presidente Luis Abinader. Ahora, vamos a analizar las cifras y los datos. Entonces, creo que en esto la oposición, per se, cuando se le entrevista, no debe inmediatamente salir y decir que es mentira o es verdad per se, sino tiene que analizar, que yo sé que los partidos tienen comisiones económicas y de los diferentes aspectos que trata el presidente en ese discurso, y responderle con cifras y números y cogerla una por una y darle una respuesta, porque eso es lo que espera la gente. Hay que elevar el debate, porque yo hable y usted me diga lo que usted dice es mentira o es verdad, no tiene mucho valor. Es la cifra que usted presenta, a ver si se corresponden con la realidad. Creo que debería ser la estrategia de la oposición, porque si no se va a ver como un cliché. El gobierno dice que las cosas andan bien y la oposición dice que todo está mal. Y puede ser que no sea ni una ni la otra. Puede ser que hayan iniciativas que estén bien, ejecutorias que el gobierno haya hecho bien, y puede ser que hayan cosas que ha dejado de hacer o cosas que han hecho mal, porque no hay nada tan malo que no tenga algo bueno.
Creo que el presidente Luis Abinader hubo puntos que debió tocar que no lo hizo. Creo que se contaminó un poco cuando presentó comparaciones y a la vez llamó al país a una unidad por el caso de Haití. Y si se iba a referir a llamar a la unidad de los partidos políticos, entonces no debió presentar cifras de que en este gobierno se han deportado más que en los otros gobiernos. Sencillamente eso él debió dejarlo de lado. Pero ahora es muy difícil llamar a la unidad de todos los partidos, aunque el tema sea común a todos y aunque el tema sea sensible, porque estamos en un proceso electoral. Estamos ya imbuidos en un proceso electoral, donde es muy difícil que la posición encontrada para tomar el poder entonces se junte, independientemente de cuál sea el tema. Por eso yo veo difícil que ese llamado encuentre eco en la oposición, porque la oposición está en campaña, en un quítate tú para ponerme yo. Y entonces, por mejor que sean los temas, por más comunes que sea, es muy difícil esa armonía. El tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana, el presidente le pasó por encima. Lo que tiene que ver con el asunto de la corrupción, también. Se tocó el tema haitiano, pero no se habló de los visados que se otorgan, que son superiores a todos los gobiernos. Ni se habló del asunto de los emigrantes que penetran a través de la frontera. Tampoco se habló del presupuesto que es asumido por ciudadanos haitianos ilegales a través del presupuesto de salud y de educación. Se habló también de un censo nacional que se hizo, que todo el mundo sabe que no cumplió con los detalles fundamentales y que todavía hay comentarios y no en beneficio del censo, no positivamente del censo. Entonces aquí lo que hay que a partir de ahora, este discurso del presidente, que muchos consideran que es reeleccionista, que define la intención del presidente Luis Abinader de imbuirse en una reelección para ser presidente por un nuevo periodo, que este discurso lo define y es muy posible que sea así. Ahora vamos a decir que las cosas buenas que tiene el gobierno, valorarlas, y las cosas malas, entonces criticarlas, porque eso es lo que nos va a hacer un mejor país. Dije anteriormente que el presidente parece que eligió un candidato, un opositor preferido, porque en ese discurso hace comparaciones con los gobiernos del expresidente Leonel Fernández. Y eso se estila, y creo que el gobierno está jugando a mantener al PLD y a la Fuerza del Pueblo equilibrado. Cuando ve que el PLD puede subir algunos puntos, entonces dice que el que está en segundo es la Fuerza del Pueblo. Y cuando ve que la Fuerza del Pueblo se le puede acercar y repunta, entonces dice que el PLD es su contrario. Y así lo mantiene a uno subiendo y bajándolo. Porque aquí la gente mediáticamente se mueve de acuerdo a lo que percibe. Nadie quiere estar en el partido que está abajo. Pero si lo colocan en segundo lugar, la gente dice, pues ese es el que tiene posibilidades. Porque aquí la política es mediática. Pero aquí
básicamente el que maneja números en política sabe que el PLD tiene una estructura fuerte y que en todos los sondeos de opiniones es un partido que en todas las encuestas y en todos los estudios sale como partido político como segundo. Es también verdad que el peso específico de que Leonel sea 3 veces presidente de la República, que es una figura vendida, como candidato, a veces podría aparecer por encima del virtual candidato del PLD, Abel Martínez. Pero eso es como candidato. En términos de estructura partidaria, yo no tengo duda que el PLD todavía está muy por encima de la fuerza del pueblo, que en todos los estudios marca un 13, un 14%. Juana Claudia. Escuchándote, Felipe, pues yo no me acordaba ni del censo. ¿Qué no quiere que? No recordaba que se había hecho censo. Pasó sin pena ni gloria. No, pero el serio, presidente habló de eso. En serio, yo en la verdad. Su discurso. Porque el presidente recogió todo. Hasta una acera, unos contenes, una escuela, cualquier cosa que hiciera cualquier ministerio, el presidente lo vació ahí y lo dijo en su Bueno, él habló de 1500, pero como que, ¿verdad? Como que la población no se ha chocado con nada. No, es que la población No se ha chocado con un blog. ¿Con un blog? Claro, todavía. entonces, en 1500 obras tú tienes que chocarte con una. Obligado. Como ciudadano de este país. Hay que chocarse con una. Y decía lo del censo, que honestamente yo como que ya lo del censo como que eso había salido de mi cabeza, porque retomando lo que decía Felipe, eso fue todo un disparate, y disculpen la expresión, pero eso fue todo un disparate. Y de hecho nos da la razón el que a esta altura del juego aún no se ha dado ningún resultado, y es porque no lo hay, no lo hay, y lo que puedan decir mañana todo es falso, porque las cosas no se hicieron como debían haberse hecho, eso por ahí. Con relación ya en sí a lo que es el discurso, ya hemos venido hablando desde esta mañana de esta situación, y es penoso ver, si usted se pone a ver en las redes, la cantidad de personas, y sobre todo de jóvenes, que está subiendo comentarios de burla a este discurso. Es increíble. Yo esta mañana, de hecho, veía a uno ahí que realmente no capté ni quién era, un joven común, hablando de eso, y decía, ¿y qué fue lo que dijo? Porque no dijo nada. O sea, y la forma lo hacía de forma muy jocosa, que me dio mucha risa. Entonces, esa es la percepción que tiene. ¿Tengo una llamada? Ok. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Luis Vázquez, de la Unión Municipal de Juntas de Vecinos, Santo Domingo Norte. Adelante, Luis. Quiero referirme al tema del discurso del señor presidente. Quiero decirles que el señor presidente le ha ganado la batalla a la oposición con respecto a la percepción que tiene el pueblo de su seriedad. Él logró mediáticamente dar a entender que él sí es serio y que es el logro que él puede exhibir, porque realmente las cifras con las que se maneja confunden mucho, porque cuando una gente va al colmado sabemos la realidad de los supermercados, de los altos costos de la vida, pero cada vez que le preguntan en una encuesta a todo el mundo, ¿qué usted piensa de la honestidad del presidente? Y eso es algo bueno, porque ha sacrificado sus funcionarios, lo ha quitado, ha mandado un mensaje a costilla de sus propios funcionarios, que era la debilidad del anterior gobierno, y es lo que se mantiene en la mentalidad del pueblo, independientemente de todo. Entonces es un peligro para la oposición. Con respecto a todo lo que tiene que ver con los números, la oposición debe de manejarse en base a los préstamos. Siento como que le hace falta entender un poquito qué es ser oposición
porque la mayoría de funcionarios saben del gobierno, los anteriores fueron funcionarios, pero esos jóvenes, la mayoría no fueron oposición. Entonces, tienen que manejarse en base a la deuda que le está dejando este gobierno a las futuras generaciones. Y ahí pueden encontrar en el pueblo una respuesta. Pero hay como que analizar un poquito y ver que hay una deuda grande y hay una percepción grande de que el presidente es honesto. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Sí, estamos de acuerdo con esa parte. O sea, de hecho, siempre hemos dicho eso, la percepción del pueblo hacia la persona del presidente siempre se ha mantenido con muy buena valoración. Por eso ha sido de manera directa, de manera personal, de manera muy independiente a lo que es ya la gestión en sí y a lo que son sus funcionarios. Y realmente la oposición debe de hacer mucho hincapié en para qué se ha utilizado durante todo este tiempo todos esos préstamos que el actual gobierno pues, ha tomado. Y por ahí pues tendrá mucho por donde buscar y mucho por donde cortar. Pero lamentablemente, señores, el tiempo se nos agotó, así que les queremos agradecer a todos ustedes pues el haber permanecido ahí directamente con nosotros en esta nueva entrega que en este momento finaliza de las mañanas del 56. Esperamos pues seguir contando con todos ustedes para mañana, así que pasen un muy buen día.